Vamos a ver entonces en este nuevo video más precisamente en qué consiste la conciencia situacional. Si recurrimos a la definición, previamente vamos a ver por qué se caracteriza la conciencia situacional. Bueno, lo que estamos viendo nos dice que en una determinada situación nos permite comprender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es decir, estamos en un canal, vienen dos buques de vuelta encontrada, tenemos un buque detrás nuestro, la determinante del lugar vale tantos metros, y hay un viento que sopla por la mura de estribor a 5 nudos de velocidad. Un ejemplo sencillo, es decir, estamos en conocimiento de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Otra de las características es que nos permite reconocer, es decir, un buen nivel de conciencia situacional nos permite reconocer rápidamente cualquier cambio en esa situación y comprender también rápidamente la magnitud que ese cambio provocará en la situación actual. Por ejemplo, si se agregara un tercer buque de vuelta encontrada, puede ser que el cambio no sea muy grande el que se produce, porque ya teníamos dos, que se agregue uno más, bueno, es una maniobra adicional que se agrega. Pero por ejemplo, si cambia el viento y cambia la dirección de la corriente, porque estamos en un canal muy largo y bueno, en todo ese tiempo la corriente cambió de dirección, entonces el beril de Barlow corriente va a pasar a ser el beril de Sota corriente. Entonces, bueno, ahora uno de los beriles, que era el beril seguro, se transformó en el peligroso y viceversa. ¿Sí? O sea, teníamos una situación inicial donde el viento y la corriente provenían de un sector. El segundo punto, bueno, un ejemplo que les voy a dar es, bueno, cambió la dirección e intensidad de la corriente. Bueno, entonces ahí comprendimos rápidamente que, bueno, ahora el beril seguro es el otro, no el que veníamos adoptando al principio. ¿Por qué? Porque cambió la intensidad y dirección de la corriente. Pero si no tuviéramos una buena conciencia situacional, capaz que ese dato nos pasa por encima y lo obviamos. Pero una buena conciencia situacional dice, bueno, estando en un canal es importante saber de dónde viene la corriente. Bien, y como última característica es que la conciencia situacional nos permite proyectar cómo va a ser esta situación de ahora en un futuro cercano. Es decir, se agregó un tercer buque de vuelta encontrada. A ver, ¿dónde lo vamos a cruzar? Bueno, lo vamos a cruzar en la boya Parocho. ¿Y está permitido el cruce de buques en la boya Parocho o solamente permite el paso de un buque a la vez? Si no tuviéramos la conciencia situacional elevada, quizá que este dato nos sorprenda al llegar a la boya Parocho y enterarnos ahí, ya muy cerca del otro buque, que solamente se permite el paso de un buque a la vez, porque en ese lugar el canal se angosta mucho. Entonces ya estaríamos en presencia de un problema. Siempre recuerden que es más fácil evitar un problema que tratar de salir del problema. Entonces la conciencia situacional me permite eso, me permite evitar problemas. ¿De qué manera? Resumiendo, bueno, conozco la situación actual en todos los detalles para resolver la situación que se produce ahora. Muy bien.
Si ahora hay un cambio en esa situación, un elevado nivel de conciencia situacional, me permite saber si ese cambio va a afectar la seguridad de la navegación o no, o si la va a afectar poco o si la va a afectar mucho. Bien, en el caso de que se afecte la seguridad de la navegación, poco o mucho, no importa, puedo proyectar esa nueva situación en un futuro cercano. Así que espero que con los ejemplos que le di haya quedado comprendido qué significa cada uno de estos 3 puntos que caracterizan a la conciencia situacional. Bueno, vamos a la definición entonces de la conciencia situacional. Ahí dice que una posible definición, la más aceptada en los modelos de investigación simple de accidentes, es la correcta percepción de un contexto, que sería el primer punto de la diapositiva anterior. O sea, en una determinada situación nos permite comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor. La definición continúa diciendo la correcta comprensión de su significado, es decir, que si acá hay un cambio, comprender cómo va a significar ese cambio en la situación actual. Y sigamos con la definición de conciencia situacional. Bueno, un buen nivel de conciencia situacional nos permite proyectar en el futuro ese contexto que pudo haber cambiado o no. Si no cambió, bueno, proyectar en el futuro ese contexto. Y si ha cambiado, bueno, de qué manera ese contexto va a cambiar. Que es lo que vemos acá en el tercer punto de las características de la conciencia situacional. Nos permite proyectar la situación actual en un futuro cercano. Entonces, estas 3 características de la conciencia situacional son las que dan origen a su definición, que es la que tenemos acá y está resumida en un gráfico de 3 conjuntos. Cada conjunto está representado por un diagrama de Venn, donde está la situación presente, la situación que acaba de pasar y la situación futura. Bueno, la intersección de esos 3 contextos es lo que se llama la conciencia situacional, la que permite saber de dónde vine, en qué situación vine, en qué situación me encuentro ahora, la presente, y qué se espera que ocurra en el futuro. Entonces no me va a agarrar nada de sorpresa. Es decir, voy a estar prevenido, ya voy a ir sabiendo lo que va a ir viniendo y no me va a agarrar nada de sorpresa que me obligue a improvisar algo, quizás en forma insegura, por falta de tiempo y bueno, caer en una situación que se llama el sesgo cognitivo de disponibilidad, que después más adelante vamos a ver de lo que se trata. Bien. Sigamos entonces. Vamos a hablar ahora de lo que son los planes mentales y que han sido mencionados en el video anterior. Bueno, cada uno de nosotros, a medida que va acumulando experiencia en la resolución de problemas, esa experiencia queda grabada en nuestra mente. Es el primer renglón de la diapositiva que estamos viendo ahora. Esa experiencia va quedando en nuestra mente y se va acumulando. Vamos acumulando experiencia y vamos acumulando saberes de cómo resolver esos problemas. De modo que pareciera que tuviéramos en nuestra mente una gran base de datos de resolución de problemas y quedan grabadas allí.
Cuando se presente un determinado problema, ¿cómo reacciona el individuo? Recurre a esa base de datos y extrae de esa base de datos el plan mental que sea más adecuado para resolver esa situación, confiándose en el hecho de que, bueno, en el pasado me tocó resolver este problema y este problema lo resolví con éxito de esta manera. Entonces, ¿qué son los planes mentales? Los planes mentales. Bueno, el plan mental es entonces el plan que adoptamos para resolver una determinada situación o un determinado problema. Eso es simplemente el plan mental. Es un elemento de una gran base de datos acumulada en nuestra mente y que son la manera de resolver un determinado problema. Y esto es propio de cada individuo, ¿sí? Cada cual, por ejemplo, para un determinado problema hay dos individuos que podrían tener dos planes mentales totalmente diferentes y ser los dos igualmente de seguros. Así que los planes mentales son muy personales. Bien, entonces tomen apunte de lo que son los planes mentales y vamos a ver ejemplos de para qué sirven los planes mentales. Bueno, a pesar de que ya lo hemos expuesto, sirve para resolver un determinado problema. Es decir, no me pongo a improvisar. ¿Por qué? Porque ya en el pasado me tocó el mismo problema y ya supe cómo resolverlo. Entonces es un acceso rápido a esa base de datos, se saca el plan mental y se lo aplica. Bueno, el plan mental tiene que ser compartido con los demás miembros del equipo con el que estoy trabajando, ya sea en el puente de mando, ya sea en la cubierta, ya sea en la sala de máquinas, ya sea en un equipo de trasplante en un quirófano, en donde sea. Vamos a ver un ejemplo de aplicación marítima acá sobre la diferencia entre compartir el plan mental y no compartirlo. Bueno, vamos a suponer que estamos en el buque azul y se presenta una situación. Hay un buque fondeado de color rojo y si seguimos al presente rumbo, bueno, vamos a pasar una distancia muy insegura de ese barco y no estaríamos cumpliendo las buenas prácticas marineras, pasaríamos sobre el tendido de su cadena. Entonces la persona que da las órdenes, que podría ser el mismísimo capitán o el oficial de guardia, vamos a suponer que es el capitán se encuentra con este problema y en el pasado ya le ha tocado resolverlo. Así que recurre a su base de datos y bueno, obtiene el plan mental de que este problema se puede resolver pasándole por la proa. También le podría pasar por la popa, no hay problema, pero como yo les dije, son muy personales los planes mentales. Entonces este capitán va a solucionar el problema pasando una distancia segura del buque rojo, pasándole por la proa. Bueno, pero esto es lo que él piensa. Tuvo un determinado tiempo para observar la situación, ¿sí? El primer renglón de la definición de conciencia situacional, y extrae el plan mental, que es pasarle por la proa. Bien, pero no lo comparte. Vamos a suponer que no comparte el plan mental. Él ya sabe cómo resolverlo y le da la orden al timonel. Y se equivoca al pronunciar la orden. En lugar de pronunciar estribor, dijo babor. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, después lo vamos a ver. Estrés, cansancio, déficit de horas de sueño. Por un montón de razones uno se puede equivocar. Entonces, en vez de decir estribor 10, que es lo que lo haría pasar por la proa del otro buque, él pronuncia en voz alta babor 10, y el timonel no le sorprende esa orden, porque como el timonel no sabe cuál es el plan mental del capitán,
el timonel se imagina que con esa orden de caer a babor, su capitán está pretendiendo solucionar el problema pasándole por la popa del otro buque a una distancia segura, y la cumple sin poner objeciones. Así que el timonel pone el timón a babor y el buque empieza a caer a babor. A partir de acá, el capitán empieza a ver que pasa el tiempo y su plan mental no está dando resultado como en ocasiones anteriores. Entonces empieza a elaborar hipótesis de qué es lo que estaría pasando. Él observa el axiómetro, observa que el timón ya se colocó a la banda y sorprendentemente elabora una hipótesis de que, bueno, quizás mi buque estaba con una inercia a babor todavía y con 10 grados de pala a estribor, bueno, esa inercia todavía no se anuló. Y además podría pensar que el ángulo de pala fue insuficiente. Para matar una inercia tan grande necesitaría un ángulo más grande. Entonces, aferrado a esa hipótesis, ¿qué hace? Ordena un ángulo de pala mayor, pero como ya se enganchó con la palabra babor, 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 babor en la mente, si antes ordenó 10 grados de pala, ahora va a ordenar babor 20 grados de pala, pero su plan mental sigue siendo pasar por la proa del buque. Al timonel esto no le sorprende porque como no sabe el plan mental del capitán y el timonel se imagina que cayendo a babor su capitán quiere pasar por la popa del barco, lo aplica más ángulo de pala, los 20 grados de ángulo de pala, en la confianza de que su capitán va a resolver el problema pasando por la popa del otro barco. Y aplica esa orden de timón, con lo cual la situación se agrava. No desde el punto de vista del timonel, porque él se imagina que su capitán quiere pasar por popa, pero el plan mental del capitán es pasar por la proa y ve que él piensa, este barco sigue con una inercia a babor grande, y entonces empieza a agregarle hipótesis ad hoc, como por ejemplo debe haber aumentado la intensidad del viento, un rachón de viento me hizo caer más y el barco tenía una gran inercia a babor. O sea, él no encuentra otra situación, mira el axiómetro y ve que ahora en vez de 10 indica 20, o sea, no entiende qué es lo que está pasando. Entonces, como último recurso, el capitán ordena todo. Él quiere ordenar todo a estribor, pero como ya está enganchado con la palabra babor, le sale todo a babor. O sea, ya entró con el error de 10 grados a babor y lo sigue manteniendo. Y el timonel esa orden no le sorprende porque el timonel ve que el barco rojo está casi en la proa del barco azul y no es raro que el capitán ordene todo a babor, porque si él quería pasarle por la popa, ahora la va a pasar por la popa más seguro. Pero esto está muy lejos de la realidad, porque el capitán lo que pretende es pasar por proa. Y el capitán sigue sin entender lo que está pasando. El buque no está cayendo a estribor, está puesto todo el ángulo de pala, y ya no sabe a qué atribuirle el error, a la corriente, al viento, a la inercia que tenía antes de iniciar la maniobra. No lo entiende, y lo que termina pasando es esto. En el mejor de los casos se produce una rozadura entre los buques, en el peor de los casos una colisión donde la integridad estanca de ambos buques podría quedar comprometida. Bueno, y esto ocurrió porque no se compartió el plan mental. Y al timonel no le llamaron la atención las órdenes que le daba su capitán. Es decir que no hubo un correcto trabajo en equipo acá. Vamos a ver qué hubiera pasado si se hubiera compartido el plan mental. Bueno, como vemos acá, el capitán piensa en pasarle por la proa al buque rojo, pero a diferencia del anterior, comparte con el timonel, con el oficial de guardia. ¿Cuál es su intención? Le voy a pasar por la proa al barco
que tiene casco rojo. De modo que ahora todo el mundo sabe cuál es la intención del capitán: pasarle por la proa al barco rojo. Y pasarle por la proa al barco rojo significa alterar el rumbo a la banda de babor, perdón, de estribor, Entonces, cuando el capitán comete el error de ordenar una caída a babor, el timonel, el oficial de guardia, se quedan pensando y rápidamente reaccionan. Entonces le pueden preguntar: ¿a babor? ¿Seguro, capi? ¿No dijo usted que le iba a pasar por la proa al buque rojo? Entonces el capitán reacciona rápidamente: rectifico, estribor 10 grados, y bueno, muchas gracias por haberlo advertido al oficial de guardia, al timonel. Y entonces la maniobra termina con éxito. Termina con éxito porque los demás miembros de su equipo detectaron el error a tiempo, gracias a que el capitán compartió su plan mental, que era pasarle por la proa al otro buque, que obviamente con esta orden es imposible pasarle por la proa al otro buque. El haber compartido el plan mental unos segundos antes o unos minutos antes hace que al recibir esta orden, inmediatamente su equipo reaccione y preguntarle: ¿a babor, capi? ¿Seguro? Me parece que dijo que le iba a pasar por la proa al buque rojo. Entonces el capitán, obviamente que va a agradecer esa colaboración que le está prestando su equipo, rectifica la orden y salva la situación de esta manera, gracias a que se ha compartido el plan mental. Bueno, continuamos ahora con un tema que nos permitiría saber a nosotros mismos, ya no tanto dependiendo de mi equipo de puente, qué señales puedo ver a mi alrededor para saber que estoy entrando en una cadena de errores, o lo que es lo mismo, que estoy bajando mi nivel de conciencia situacional. Es decir, al bajar el nivel de conciencia situacional, baja mi nivel de alerta, y entonces es posible que algunos errores se me filtren sin que yo me dé cuenta. Por ejemplo, si estoy en el puente, una señal que indica que mi conciencia situacional, mi nivel de conciencia situacional no es buena, es cuando hay dos fuentes de información consideradas muy confiables ambas, pero no coinciden. Por ejemplo, mirando la pantalla de radar, observo que estoy a estribor de la derrota. Pero cuando voy y observo la carta electrónica me muestra a mi buque a babor de la derrota. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llegué a esta situación? ¿Por qué me sorprendió en este momento? Ahora tengo que empezar a improvisar o a pensar, a elucubrar hipótesis de a ver cuál es la situación real, porque las dos no pueden ser verdad al mismo tiempo. O estoy a babor de la derrota o estoy a estribor de la derrota, si es que ambas fuentes son confiables. Lo más probable es que una de ellas tenga un error y la otra no, en el caso más general. Bien, entonces la presencia de ambigüedades, sorprendiéndome ahí a último momento, es algo que me indica que mi conciencia situacional era mala. Mi nivel de conciencia situacional. Bueno, otra señal es que uno mismo sienta un estado de confusión, no saber dónde está el buque. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que no tengo carta electrónica, o la tengo pero no la estoy usando, y voy al radar y lo que veo en el radar no entiendo lo que es. Es decir, veo una costa que no reconozco. Es decir,
a esta hora yo no esperaba tener las imágenes de esta costa. ¿Por qué tengo esta imagen de la costa acá? Yo esperaba ver otra imagen de la costa. Además esperaba ver un par de islotes a esta hora que no los estoy viendo. Entonces entro en un estado de confusión y bueno, me lleva al punto 1. Para salir del estado de confusión voy al ECDIS, a la carta electrónica, y la carta electrónica me muestra otra situación. Bueno, en este caso la carta electrónica podría ayudarme a salir de la confusión si es que me muestra la forma de la costa que yo espero y los islotes que esperaba ver. Pero no hay garantía de eso porque en realidad podría estar cayendo en otra trampa de la mente que se llama el sesgo cognitivo de confirmación. Entonces ven que no es fácil el tema de conciencia situacional, no garantiza nada esto. Lo único que garantiza es que, bueno, si hay un estado de confusión en mí y tengo dos instrumentos que me dan informaciones contradictorias, bueno, mi conciencia situacional, mi nivel de conciencia situacional no es bueno. Bueno, otra señal que indica que mi nivel de conciencia situacional no es bueno son señales que aparecen en forma inesperada o discrepancias entre lo que se esperaba del plan mental y lo que en realidad está sucediendo. Es decir, vamos a dar otro ejemplo. Yo tenía dos buques de vuelta encontrada. Pasó el primero, 10 minutos después pasó el segundo, y 5 minutos después me aparece un tercer buque de vuelta encontrada que yo no lo esperaba. Me apareció de la nada. Bueno, seguramente hubo un radioaviso que yo no lo escuché o no estuve atento porque mi nivel de conciencia situacional no era alto, era bajo, y eso hizo que se me pasara esa transmisión por ondas de VHF donde me avisaba de la aparición de un nuevo tráfico. Entonces para mí es un resultado inexplicable este tercer barco. ¿De dónde apareció? Bien. Entonces el bajo nivel de conciencia situacional favorece las distracciones, como por ejemplo que se pasó una nueva lista de tráfico donde inclusive podía haber aparecido un tercer y cuarto buque, y aumentar más mi nivel de confusión cuando vea el cuarto buque. Ya estaba confundido con el tercero, imagínense cuando vea aparecer el cuarto. Bueno, cuando yo estoy haciendo una tarea, por ejemplo en cubierta, y con el objeto de ahorrar tiempo me desvío de lo que dice la norma de procedimiento sin evaluar las consecuencias que podría traer, es porque mi nivel de conciencia situacional es bajo. Es decir, a mí lo único que me importa es ahorrar tiempo. Salteo estos 3 pasos, pero ¿qué pasa si al saltear esos 3 pasos produzco una explosión en la cubierta? Que no es un hecho menor en un buque de la Marina Mercante. Entonces, yo mismo, al ver que me estoy desviando de la norma de procedimiento, tendría que hacer lo que en básquet se hace: pedir un minuto. A ver, para. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy desviando de la norma de procedimiento, no lo puedo creer. Entonces ahí uno se replantea la situación, y si uno ya es consciente de que tiene el nivel de conciencia situacional baja, ya es un gran avance. Trato de poner de mí, hacer el máximo esfuerzo por elevarla, que a veces no da resultado si estoy afectado de un fuerte estrés, si tengo un estado de fatiga por haber hecho guardias muy seguidas, o porque tengo un gran déficit de hora de sueño, tema que vamos a ver en otro momento del curso. Pero bueno, esto ya es un indicio de que si yo voluntariamente me desvío de las normas de procedimiento, sin evaluar las consecuencias que ello puede traer, ¿sí?
mi nivel de conciencia situacional es bajo. Y al mismo tiempo, de la mano de este punto, viene una sensación de autosuficiencia, la falsa sensación de que la situación es segura, sobreestimándose uno mismo. Menos mal que salté estos pasos que son medio inútiles y ahorré un montón de tiempo, y se minimizan o se ignoran determinados riesgos, como el riesgo de explosión, el riesgo de incendio, etcétera. Como para seguir hablando con el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Así que estas son señales que uno puede ver de autoayuda, Ya vimos anteriormente si uno comparte el plan mental, el equipo me ayuda a evitar entrar en el problema. Pero estas son autoayudas. Si yo percibo en algún momento alguno de estos puntos, ya me estoy dando cuenta que mi nivel de conciencia situacional no es bueno. Bueno, hay otros factores más que esta no es una lista taxativa, es decir, no son solamente estos los puntos que indican que el nivel de conciencia situacional es bajo, pero son los más importantes. Como por ejemplo, si yo percibo que me distraigo y no veo la totalidad de la situación, o sea que me concentro mucho en una tarea muy chiquita, como por ejemplo, ¿por qué está sonando tal alarma en el equipo de AIS? Entonces voy y me voy 10 minutos al equipo de AIS a tratar de ver por qué está sonando esa alarma, y bueno, en esos 10 minutos en aguas restringidas es un tiempo atrozmente largo, y bueno, la pregunta de la autoridad marítima en la investigación es: ¿qué estaba haciendo usted al momento de la varadura? Y sí, hacía 10 minutos que estaba viendo porque estaba sonando una alarma en el AIS. Entonces, esto es lo que se llama efecto túnel. Uno concentra el 100% de su atención en una tarea muy pequeña, cuando en realidad cada tanto hay que mirar hacia afuera. Bueno, aparición de signos de estrés, cansancio o fatiga. ¿Sí? Los signos de estrés, cansancio o fatiga tienen efectos fisiológicos, es decir, que el cuerpo lo siente: migrañas, dolores de cabeza, insomnio crónico. El estrés, como en el caso de no puedo creer que hace un rato confundí babor con estribor, por ejemplo, es un signo típico del estrés. El estrés que, por ejemplo, me hace olvidar una tarea que ya sabía. Es un caso extremo de estrés. Es decir, por ejemplo, quiero programar un anillo de guardia en el sistema ARPA y me olvido cómo hacerlo. Pero ¿cómo me lo voy a olvidar si hace 5 años que estoy en este barco? Bueno, si ni yo mismo me puedo explicar por qué me pasa eso, me tengo que dar cuenta que eso se debe a que mi conciencia situacional ha bajado demasiado. ¿Por qué? Debido al estrés, al cansancio, la fatiga, el déficit de horas de sueño. Bueno, la sensación de que nadie está conduciendo la navegación, es decir, nadie está mirando para afuera. O sea, estamos todos concentrados en el plan de carga cuando lleguemos a puerto, o en el plan de descarga, o las dos cosas. Estamos completando los papeles del sistema de gestión de la seguridad que me va a pedir la autoridad marítima ni bien llegue, etcétera. Y estamos descuidando la navegación, el lugar por donde va el buque. ¿Alguien está controlando por dónde va el buque? ¿Alguien está controlando que no haya llegado a un punto de caída? ¿Alguien está controlando que hayamos bajado la velocidad en la boya correcta para tomar el práctico? Porque si no hacemos esto, bueno, vamos a llegar a tomar el práctico a 12 nudos, y el práctico nos va a embarcar a más de 4 nudos, 5 nudos. Bien,
Si veo que me pasa eso, que se me están acumulando una serie de errores, y bueno, tengo que ser consciente que mi nivel de conciencia situacional no es bueno, que no estoy para ser guardia. Se lo tengo que decir a mi capitán, eso. Bueno, cuando tengo la sensación de que las informaciones que recibo son poco claras, cuando hay comunicaciones sin un feedback, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy el timonel y el oficial de guardia me dice estribor 10. Entonces yo en silencio pongo el timón en 10 grados a estribor. ¿Y qué es el feedback? El feedback es decirle al oficial de guardia en voz alta la orden que yo recibí. Comprendido, señor, estribor 10. Así el oficial de guardia se queda tranquilo de que yo entendí correctamente la orden. Eso es lo que se llama el feedback. Entonces cuando no empiezo a dar feedback, soy el segundo oficial, estoy en la proa. Y desde el puente me transmiten por ondas de VHF, bueno, atento proa, vamos preparando el ancla de estribor. Vamos preparando el ancla de estribor y yo me quedo en silencio. No le confirmo al puente la orden que recibí. ¿Sí? El puente me dijo claramente por ondas de VHF, vamos a preparar el ancla de estribor. Pero como siempre fondeamos el ancla de babor, porque mi buque es de estrógiro, cuando yo desde el puente reciba la orden fondo proa, y bueno, el ancla que voy a fondear es el ancla de babor, que no es el ancla que me indicó el puente, y ya caí en un error, tiré al agua un ancla indebida. Y por alguna razón del servicio, el puente me ordenó fondear esta vez la otra ancla, la ancla de estribor. Entonces arruiné la maniobra. Ya entré en el problema, hay que levantar el ancla, quizá la deriva me corrió del lugar al que tanto le costó llegar el capitán, y bueno, hay que abortar la maniobra, dar una vuelta y bueno, perder una hora en volver a tomar la situación. Cuando yo mismo me encuentro que no estoy dándole un feedback a la persona que me da las órdenes, tengo que ser consciente de que algo me está pasando, quizás no lo esté dando por cansancio. Bueno, no es una excusa, el feedback hay que darlo siempre. Después vamos a ver, cuando vemos la parte de comunicación, mensaje, comunicaciones asertivas, la importancia que tiene el feedback, es decir, confirmarle a la persona que me dio la orden que he entendido correctamente la orden. Y una vez que terminé de cumplir la orden, le vuelvo a repetir al oficial de guardia, listo señor, estribor 10 ya. Con lo cual el oficial de guardia se queda tranquilo de que recibí la orden y la cumplí correctamente. Bueno, vamos a ver qué relación hay entre la conciencia situacional y el trabajo en equipo. La conciencia situacional no es como una linterna que uno la deja prendida y durante una cierta cantidad de horas ilumina con la misma intensidad. La conciencia situacional no trabaja así. La conciencia situacional, como dice acá, no tiene un estado fijo, varía a medida que transcurre el tiempo. Sería el equivalente de la linterna, bueno, cuando sus baterías se van agotando, la intensidad con que ilumina también. Ese es el equivalente. Pero esto no significa que cuando yo llegué a un estado de conciencia situacional alto, nada me garantiza que dentro de 5 minutos permanezca en ese mismo estado. Ojo, capaz que dentro de 5 minutos la tengo más alta de que la tenía antes, o el caso negativo es que mi conciencia situacional haya disminuido, y ahí eso va a redundar en la seguridad de la navegación. Entonces, una vez adquirida, tiene que ser mantenida esa conciencia situacional. O sea, tengo que ser consciente que, vuelvo a repetir, una vez que yo mismo me convenzo que mi conciencia situacional es alta, tengo que saber que la tengo que cuidar. Que con el paso del tiempo, el cansancio va a empezar a ser de las suyas, el estrés va a ser de las suyas, porque imagínense el caso del estrés.
empiezo a recibir comunicaciones por VHF, me llaman de la máquina, me llaman de otro barco, me llaman de la costera para pasarme la lista de tránsito. Bueno, llega un momento que me estreso y algún error se me va a pasar por alto. Bueno, con el paso de los años, en los modelos de investigación simple de accidentes, se encontró este resultado. Cuanto más alto es el nivel de conciencia situacional de una persona, es decir, recordemos la definición de conciencia situacional, saber dónde estoy ahora, identificar rápidamente un cambio en la situación de ahora y proyectar ese cambio en el futuro. ¿Sí? Cuanto más alto sea ese nivel, menor será la probabilidad de que ocurra un accidente. ¿Sí? Típica conclusión de los modelos de investigación simples de accidentes. Y bueno, el caso opuesto, obviamente, cuando la conciencia situacional se va deteriorando, va disminuyendo, bueno, es mayor la probabilidad de que ocurra un accidente. Y el accidente, recuerden, ocurre porque se está formando una cadena de errores. Entonces, cuando yo estoy con un nivel de conciencia situacional bajo, es probable que zafe, que vaya zafando de accidentes, pero la cadena de errores se va construyendo. El accidente es paciente, va a estar al lado mío, va a decir, zafó de este accidente, pero el accidente va a estar ahí y va a seguir agregando eslabones a la cadena, y bueno, si no me agarró en este, me va a agarrar en otro evento, otro evento llamado evento de accidente o factor desencadenante, como se le dice ahora. Entonces, se va a ir construyendo una cadena de errores, voy a ir zafando de algunos accidentes, pero capaz que llego a puerto y no se produjo ningún accidente, pero estuve muy cerca de cometer alguno, porque no se dieron ciertas circunstancias, no se construyó la cadena que lleva al accidente, entonces zafé de manera fortuita. Pero bueno, recuerden que siempre es mejor evitar el problema que tratar de salir del problema. Bien, vamos a ver entonces cómo puede ayudar el trabajo en equipo a mantener alto el nivel de conciencia situacional. Entonces, acá podemos leer que, dado que una persona no tiene capacidad para mantener en todo momento un alto nivel de conciencia situacional, es vital el trabajo en equipo. Por ejemplo, delegando tareas para que cada miembro del equipo se concentre no en la totalidad de la situación, sí, una visión general de la situación, pero concentrado mayormente en una determinada tarea, y otro miembro del equipo en otra, de manera que se solape con las tareas del primer miembro del equipo, que tengan puntos en común, y ese es el mejor modo de trabajar en equipo, por si algún miembro de la tripulación le baja demasiado su nivel de conciencia situacional. Hay otros miembros en el equipo donde sus tareas se solapan con la del miembro que tiene el nivel bajo, y como bien dice aquí es donde entra en juego el importante rol de los demás miembros del equipo de puente, del equipo de trabajo. Y recordemos que hace poco hemos hablado del plan mental, ¿no es cierto? El plan mental también ayuda a detectar cuando alguien tiene un bajo nivel de conciencia situacional. Por ejemplo, pero Capi, usted compartió el plan mental de que en la boya 12 íbamos a bajar la velocidad para tomar práctico en la boya 16. Estamos en la boya 14 y seguimos la misma velocidad de siempre. ¿Se dan cuenta? Ahí hemos detectado que hubo alguien que no se dio cuenta que en la boya 12 había que bajar la velocidad, gracias a que se compartió el plan mental. Y también es un buen ejemplo de cómo el trabajar en equipo de puente permite detectar cuando en otros tripulantes ha bajado su nivel de conciencia situacional. Bueno, sigamos al segundo punto.
el mantenimiento de la conciencia situacional, dice, requiere una alta participación de los miembros del equipo. Es decir, cada persona que está en el puente está para algo. O como se dice habitualmente, no está pintado. Está en el puente, pero no está pintado en el puente. Está para algo, está para cumplir una función. Les digo esto porque es un error muy común de que cuando el práctico sube al puente, el oficial de guardia piense, listo, ya está, ahora la navegación la sigue el práctico. Y yo estoy pintado, yo como oficial de guardia estoy pintado. No, jamás el práctico está al mando del buque. El práctico es un asesor del capitán o es un asesor de quien el capitán diga. Por ejemplo, bueno, hay un tramo que no es un tramo de río, vamos a suponer que no es crítico, y el capitán dice, voy a bajar 5 minutos práctico, siga con el oficial de usted de guardia, yo en menos de 5 minutos subo. Pero el oficial de guardia siempre tiene sus funciones de oficial de guardia, desde que entra a la guardia hasta que termina. Si no, ¿para qué está en el puente? Estaría molestando, ocupando lugar, tapando visiones de instrumentos, y hasta podría crear efectos distractivos si se pone a hablar de temas que no están relacionados con el servicio. Bien, entonces vamos a finalizar este video con una reflexión de Helmreich que resume un poquito lo último que acabo de decir, y que es la siguiente: la presencia de 2 o 3 tripulantes en la cabina de un avión, de un tren, o en el puente de mando, o en la sala de máquinas, proporciona un cierto grado de redundancia. Es decir, uno puede detectar algo que al otro se le está escapando. Que esto es lo que se ve acá en el primer punto de esta diapositiva. Dado que una persona no puede mantener en todo momento un alto nivel de conciencia situacional, bueno, si a uno se le escapa algo importante, bueno, hay otro miembro del equipo que no se le va a escapar, seguro. Y si se le escapa ese segundo miembro del equipo, un tercer miembro del equipo lo va a detectar. Sobre todo cuando el equipo de puente es grande, ¿no es cierto? Estamos navegando de noche, haciendo una aproximación final a puerto, y entonces, bueno, el equipo de puente está integrado obviamente por su capitán, por su oficial de guardia, por su primer oficial, si es que está lejos de amarrar, va a estar el práctico, y va a estar el timonel, y va a estar el vigía. Así que es un equipo grande de trabajo. Así que bueno, entonces la gran importancia para mantener alto un nivel de conciencia situacional reside en un correcto trabajo de equipo, ya que, como dice Helmreich, si a uno se le escapa algo, otro miembro del equipo lo va a detectar. Volvamos ahora un momento a los planes mentales para hablar un poco de la relación con la conciencia situacional. Una buena conciencia situacional es importantísima para ciertos casos. Dado que un plan mental está diseñado para resolver una determinada situación, es lógico pensar que si esa situación cambia radicalmente, que haya que cambiar también de plan mental. ¿No es cierto? Pues en la definición de plan mental era la manera que uno tiene de resolver un problema. Pero si ahora el problema se transformó en otro problema,
el plan mental adoptado inicialmente no me va a servir para resolver ese problema nuevo. Entonces, fíjense acá por qué es importante tener una conciencia situacional alta. Una adecuada conciencia situacional hace que los individuos vayan cambiando de plan mental a medida que la situación vaya cambiando también. Esto es perfecto. Si esto ocurre en el puente, está funcionando todo perfectamente. Cambia la situación, tengo que cambiar el plan mental. Cuando una persona está afectada por estrés, fatiga, cansancio, déficit de horas de sueño, es muy común que caiga en una trampa de la mente llamada sesgo cognitivo de confirmación, que es lo que está escrito al pie de la imagen acá. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la persona no se da cuenta que la situación cambió. O sea, el segundo punto de las 3 características de la conciencia situacional. Reconocer rápidamente que algo ha cambiado en el contexto. Es decir, no se da cuenta que la situación cambió y entonces sigue aferrado al mismo plan mental que adoptó al principio. Vamos a leerlo a ver si estamos de acuerdo. A veces ocurre que los individuos se aferran a un plan mental que no abandonan nunca. ¿Por qué? Porque no detectaron el cambio en la situación. No lo abandonan nunca, aún después de que se produzcan cambios importantes en la situación y que se comprobasen discrepancias severas entre el plan que mantienen desde el principio y la realidad que están observando en ese momento. Por ejemplo, me aparece de la nada una boya cardinal norte. Y en la derrota que yo estoy haciendo hay solamente boyas de beril, boya roja, verde, la siguiente roja, verde, la siguiente roja, verde, la siguiente roja, verde, y después en donde tengo que tomar práctico hay una boya de aguas seguras, y después está el amarre, boyas rojas y verdes. ¿Qué hace esta boya cardinal norte acá? Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que dice acá. Yo sigo aferrado al mismo plan mental de siempre, que es decir, mantener rumbo 313 hasta tomar práctico, ¿sí? Aún después que se comprobasen discrepancias severas entre el plan que mantienen y la realidad que observan. El plan que mantengo es que no hay ninguna boya cardinal norte, y la realidad que observo es que, vaya, acá hay una boya cardinal norte. Bueno, esa discrepancia resulta increíblemente ignorada. Es decir, por alguna manera digo, no, esto no puede ser. No puede ser que acá haya una boya cardinal norte. Sigo con el rumbo 313 hasta la boya donde tengo que tomar el práctico. Y termino varándome, porque resulta que hace 2 pares de boya, como mi conciencia situacional era baja, me fui de rumbo, o le ordené al timonel un rumbo equivocado, y resulta que, bueno, al irme de rumbo, sí, entré a navegar en otras aguas, en donde sí hay una boya cardinal norte, y bueno, esa discrepancia, el resultado de haberla ignorado, hace que el buque termine varado, es decir, en un accidente. Bueno, ese hecho de ignorar una discrepancia muy fuerte como esta, porque las boyas no están porque sí. Las boyas están para mantener la seguridad de la navegación y están en el lugar que deben estar, no están de más. O dicho vulgarmente, las boyas no están ahí sin un motivo, están para algo. Y bueno, si me aparece sobre todo una boya cardinal, que es una boya de peligro en realidad, es una boya que indica que el único lugar seguro para pasar por esa boya es por el norte de la boya.
Los otros 3 puntos cardinales es peligroso pasar. Entonces, ¿cómo voy a ignorar una discrepancia como esa? Bueno, eso se llama sesgo cognitivo de confirmación. Uno se aferra a su plan mental y todo lo que lo contradiga es ignorado, a pesar de que la discrepancia sea muy fuerte. Bien, si no se detectan a tiempo los sesgos cognitivos de confirmación, se va agregando a la cadena de errores, eventos y circunstancias, y el accidente que está ahí al lado mío, que no me agarró en accidentes anteriores, y le va poniendo otro eslabón más a la cadena y va a esperar hasta que el último eslabón sea el accidente. Bien, después más adelante vamos a hablar del sesgo cognitivo de disponibilidad. Acá ya hemos visto cuál era el de confirmación. Por el momento entonces vamos a terminar este video indicando acá dónde estuvieron los sesgos cognitivos de confirmación. Es decir, acá el capitán, cuyo plan mental era pasar por la proa del buque rojo, está ignorando esta discrepancia, está ignorando que su buque se está yendo encima del buque rojo, y la única explicación posible es que el buque esté cayendo a babor. Sin embargo, le está atribuyendo que esa caída a babor se debe al viento, a la corriente, a una inercia inicial del buque a caer a babor. Es decir, que ignoró todas estas discrepancias, ¿sí? Cayó en la trampa del sesgo cognitivo de confirmación, lo ignora, dice no puede ser esto es debido a que puse poca pala de timón, y sigue ordenando erróneamente ángulos de pala a babor, y bueno, si uno ordena ángulos de pala a babor, el buque va a caer a babor. Así que, bueno, ahora sí, pasamos al siguiente video, no sin antes recordarles que al pie de este video están los apuntes de este tema que hemos tratado en este video.